Esto es un trabajo, este hermosísimo trabajo es un trabajo de mucha paciencia y de largo recorrido. A mí también, por otro lado, me entristece mucho ver que las nuevas generaciones, en lugar de preocuparse en sacar proyectos, en idear cosas, se dedican a estudiar para sacarse unas oposiciones al Estado, o una carrera de nutrición, o fisioterapia, o dedicarse a otras cosas. Es decir, la inmensa mayoría de los jóvenes que veo siempre van planeando un plan B que no tiene nada que ver. Hoy por hoy yo creo además que, como tú bien dices, las redes sociales y las productoras, a mí hay una cosa que también me hastía un poco, y es que se les llena la boca diciendo que a sus castings, que a sus proclamas han venido 300, 400, 500, 1000 personas, como presumiendo de cómo me quieren. A mí eso no. Soy lo más... Todos quieren trabajar conmigo. Yo soy de los que piensan de que uno no se tiene que presentar. Yo tengo amigos que me dicen, José, hay que presentarse a todo. Yo soy de los que piensa que no. Mira, yo siempre digo, cuando me siento con los productores, hablo de dinero y hablo de condiciones laborales. Y que no me hablen de la ilusión, de la interpretación, del acto, la ilusión, el teatro. No. A mí, No, a mí no me hables de eso. Porque la ilusión es una cosa que uno tiene que tener muy bien guardada en su casa, en su corazón, en lo más profundo, porque la miseria mata la ilusión. José Navar, bienvenido a la Tragicomedia. Muy bien hallado. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Las gracias a ti siempre. José, empezamos ya de forma directa contigo. Venga, a ver. ¿Qué es para ti interpretar? ¡Wow! Esta es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Empezamos con la apuesta muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo que el peligro de este tipo de preguntas es que uno, en situaciones como esta, y sobre todo en lo que nos ha traído en esta tarde, que es hablar de lo que más nos apasiona, que es el teatro, y sobre todo concretamente el teatro musical, uno tiene el peligro de hacerse el guay y a una respuesta como esta intentar dar la versión más profunda, como más académica, y hacerse el interesante, ¿no? Y es complicado, porque en este sentido yo pienso que es más fácil agarrarte a algo que ya dijeron los grandes maestros de la historia del teatro, ¿no? Y me viene a la cabeza, hablando sobre todo del teatro y del teatro musical, me viene a la cabeza una cosa que se le atribuye a Jacques Lecoq, pero no la decía él, fue anterior, que es el arte de la repetición. Wow. Es decir, tenemos día a día que hacer una función. Esto marcó después, o sea, esta máxima de la interpretación es el arte de la repetición. O sea, esta máxima que luego marcó la historia del teatro de la posguerra, ¿no? Sobre todo Beckett y Ionesco, o sea, todo el expresionismo teatral viene marcado mucho por esto. Hay una cuestión, trayéndolo aquí a nuestro terreno, que es que, claro, cuando tú haces una función todos los días, durante una semana, 8 a la semana, durante una semana, durante un mes, durante a lo mejor toda una temporada, la persona que paga su entrada para ir ese día a ver la función es la primera vez que lo ve. Para él es la primera experiencia que tiene maravillosa de sentarse ahí y dejarse asombrar. Y para ti que llevas 8, 150, 223 o 360 funciones, para ti el compromiso es hacer que la repetición sea arte. Convertir esa repetición en algo artístico, ¿no? Y yo diría que la interpretación, pues, muchísimas cosas que hay que uno se puede ahí poner a desbarrar, la interpretación es el arte de la repetición. Hacer que esa repetición que hacemos cada día, ese ritual que es el teatro de cada día, tú lo puedas convertir en algo artístico. Qué bonito. Qué bueno. Qué bonito, ¿verdad? Qué poético. Me ha encantado. Bueno, para poético, claro, es que antes os he hablado de Jacques Lecoq, ¿no? Pero para poético a mí hay una cosa que decía Lorca, que a mí eso sí que me parece la expresión más hermosa que he escuchado en mi vida acerca de lo que es el teatro, la interpretación y todo esto, porque Lorca decía, el teatro es la palabra, es la poesía que salta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana, habla, llora, grita y se desespera. Joder.
Más poético todavía. Oye, que Es más, eso sí bravo, que, eso sí que me parece, yo para mí es no sé, la como la expresión máxima del más, teatro sí, de sí, la elevación. expresión más bonita acerca de lo que es el teatro, la interpretación que he escuchado o que he leído nunca, ¿no? Esa No lo había gráfica, ¿no? escuchado nunca. El teatro es la palabra que salta del libro, ¿no? Es la poesía que salta del libro y se convierte humana, ¿no? Y al hacerlo, pues habla, llora, grita, se desespera. Es maravilloso. A mí, Lorca. a mí también me gustó mucho una definición que dio otro invitado que tuvimos, José Caride, un Sí, actor de 92 años, con sí. mucho teatro y mucho cine y mucha televisión a sus espaldas, y dijo que el personaje estaba preso y que el actor era aquella persona que le permitía, o sea, que le dejaba como su cuerpo, su voz, su alma, y que a través de ese personaje y de esas herramientas empezaba a ser alguien, A a ver la ser luz, algo, ¿no? claro. Sí. Me pareció muy, muy bonito. Sí, porque al fin y al cabo, es decir, nosotros lo que trabajamos es con literatura, con letras. O sea, eso está ahí escrito, eso es papel. Claro. Eso no tiene. Esto lo explico muy bien David Mamet, ¿no? O sea, esto es papel. Usted lo que tiene que hacer es aprender lo que pone ahí, esos diálogos que ponen ahí, y quizás lo más difícil, ¿no? O sea, encarnarlos y hacer que eso suene a verdad, a realidad, con todo lo que un señor que se quedó por la cabeza escribiéndolo en su casa, que imaginaba, ¿no? Todo eso coja una vida, ¿no? Porque aquí hay una cosa fascinante en todo esto, y es que el ser humano es la única especie en este mundo que fabula. El ser humano es la especie fabuladora. No hay ninguna especie en el planeta que haga eso, salvo el ser humano. Entonces, esa necesidad de fabular, de imaginar, que el ser humano lo hace precisamente para entenderse él, entender el mundo, entender al otro, entender cómo me relaciono, entender cómo se relaciona todo el universo que me rodea conmigo, esa capacidad de fabulación es lo que hizo que el ser humano acabara contándose historias a sí mismo, ¿no? Claro. Es decir, cuando los griegos crean, tras esos concursos que hacían de presentar obras de teatro, los famosos concursos, ¿no? Donde aparecen pues, Virgilio y todos estos, esto era una especie de cisma social en el que el famoso coro corifeo contaba las aventuras que uno contaba y el otro y tal, Pascual, ¿no? Hasta que llega el famoso Tepsis, este que conocemos todos porque se montaba en el carro y una vez ignominiado y despechado, el muchacho no tuvo que hacer otra cosa más que recorrer Grecia por ahí. Claro, este señor, como no sabía hacer otra cosa, porque este señor era autor también, de hecho había ahí participado, lo que pasa es que como de Tepsis no se tiene ninguna obra escrita, no ha quedado ninguna, pues no se conoce su obra, ¿no? No es como Virgilio y todos estos, Eurípides, los grandes clásicos, autores clásicos griegos, ¿no? Pero el Tepsis lo que sí hace es una cosa maravillosa, y es que de repente el coro que siempre está contando la historia, el público, que es el que está ahí presente, Tepsis lo que hace es que de repente él se mete y crea la figura del actor, porque de repente genera un diálogo entre este y el coro, y entonces el coro ahora de repente tiene una conversación y un diálogo con este tipo, y el público de repente se convierte en espectador de, hostia, ya no me lo están contando a mí, se lo están contando entre ellos, ¿no? De hecho, algunos estudiosos dicen que fue Tepsis el que creó las famosas máscaras griegas, Sí. ¿no? de la comedia y el drama. Eso no lo sé, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando piensas en de repente esa revolución, esa cosa tan sencilla que es, ahora me incluyo yo, y en vez de contar así al mundo, hablar así a los astros, vamos a tener un diálogo. De repente ahí la configuración cambia completamente y el discurso cambia completamente y eso es maravilloso, ¿no? Porque entonces es cuando se empieza a fabular y entonces es cuando los personajes hablan de sí mismos, hablan de sus tragedias, sus miserias, se olvidan de los dioses. Claro, claro, eso es importante. Que eso marcó un cisma en ese momento de la literatura, se empiezan a olvidar de los dioses y entonces el ser humano cobra protagonismo, ¿no? Y eso me parece una barbaridad. Eso fue. Claro, luego llegaron los romanos y acabó con todo eso y se Madre jodió el mía. tema. Muy bien. Vamos a aprender mucho hoy. Sí, la verdad que sí, flipando. ha sido una respuesta Llegamos muy de empezar. interesante.
Y acabamos de empezar. Bueno, pues ahora ya hemos roto el hielo, ahora queremos conocer un poquito más a José Navar, o José, en persona. O sea, queremos saber quién es José Navar. ¿Dónde empieza? ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a esto? ¿Por qué? Queremos saber quién eres. Uf, mira, yo vengo de una familia de padre cartagenero y madre malagueña. Y mi padre había hecho Bellas Artes. Y el don de la pintura lo ha heredado mi hermano. Yo soy absolutamente un truño, yo soy un truño pintando. O sea, pero mi hermano heredó ese don desde que nació. Y mi madre, como buena malagueña, era muy cantarina. De hecho, en la familia de mi madre hay muchos cantadores. Mi madre, que era muy cantarina, yo heredé el oído de mi madre. Eh, y entonces, desde chiquitillo, yo tengo todavía películas de Super 8, que me grababan mis padres, que me compraban una guitarra y allí ando yo con 3, 4 años apenas, o sea, tocando la guitarra y cantando ya, allí montándome unos shows de narices, ¿no? 3 años. Sí, sí, con apenas 3, 4 añitos, vamos, no creo que sea más porque muy chico, o sea, alguna vez las he visto y era muy chico, muy chico. ¿Lo tienes aún? ¿Y los vídeos? Sí, 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 de esas películas de Super 8, sí. Sí, sí, y por eso sé que eran 3, 4 años. O sea, que Vamos, siempre, porque- prácticamente desde que naciste lo has... Sí, porque en mi casa ha habido mucha tradición musical. Por eso, como te decía, o sea, por parte de mi madre hay mucho cantador, mucho cantador. Y digo cantador porque yo siempre en mi familia he sido el moderno. Sí. Yo soy un moderno, claro. O sea, mientras en mi familia la gente se dedicaba al flamenco, yo era como el moderno, cantaba cosas modernas, ¿no? Claro. Moderno, que podría ser a lo mejor... Moderno, autores contemporáneos, cantantes contemporáneos, Vale, vamos. vale. O sea. Y luego, sobre todo, como yo tengo un hermano mayor, un año mayor que yo, pues siempre heredé de él toda una cultura musical, que es lo que nos pasa a los hermanos intermedios, ¿no? O sea, que de nuestros hermanos mayores heredamos eso. O sea, que yo muy jovencito ya monté una banda de rock and roll en Málaga. Wow. Oh, O sea, ya yo creo que mi primer concierto lo di con 16, 17 años, vamos. De hecho, ¿se puede saber el nombre de la banda? Sí, se llamaba Rockangular, Rockangular. que sonamos en la radio en los 40 principales y todo. Sí. Una cosa, sí, sí, sí. Habíamos grabado ya un disco y toda la pesca. De hecho, cuando grabamos nuestro primer disco, que nos vamos hasta Barcelona a grabarlo, en plena promoción, eso fue antes de verano, y a mí en agosto me proponen venirme a Madrid a trabajar. Como cantante. Como cantante, bailarina y una cosa tal. Porque yo en Málaga había una academia del ballet Zoom, un ballet que trabajaba aquí en televisión, que era muy famoso, que llevaba un tal Don Lurio. Y entonces yo me dije, si para los conciertos, porque yo era el vocalista, Claro. si para los conciertos aprendo un poco de baile, pues entonces eso tiene que molar más. 17 años, ¿qué quiere? 18. O sea, plena tontería en toda su evolución, ¿no? Es decir, y nosotros quedábamos muchas giras, estuvimos por Europa haciendo gira y todo. Entonces yo digo, si aprendo un poco de baile, pues esto ya va a molar más. ¿Cuál fue la situación? Que cuando estaba en la academia, allí fue donde me ofrecieron venirme a Madrid a trabajar en un proyecto que ellos tenían, donde necesitaban gente que cantara, bailara y tal. A mí me lo proponen, justo venimos de grabar nuestro disco, me lo proponen, yo aparezco en mi casa y digo, había acabado los estudios y dije, me voy a Madrid. ¿A qué? A cantar y a bailar. Y mi madre, ojiplática, ¿no? Digo, si a ti tú no has pisado una discoteca en tu vida, si a ti no te gusta bailar, digo, sí, pero bueno, pero voy a estar cantando. Y mi madre fue la pobre, todo en un acto de generosidad, dijo, bueno, hijo, pues vete. Claro, o sea, cuando tengas hambre ya volverás. Que fueron sus palabras. Cuando no tenga donde comer, ya volverá. Te dijo eso literalmente. Sí, sí, cuando no tenga donde comer, ya volverá, ¿no? O sea, que venga, tira. Lo que pasa es que nunca volví. Wow. Y entonces, lo que pasa es que nunca volví. Con 19 años me veo aquí en Madrid y ensayando ya una cosa, que nos íbamos a Francia a hacer toda una gira por Francia. Y ahí ya empiezo a bailar. O sea, yo ya cantaba, pero ahí ya empiezo a bailar. Y entonces cuando después de un año y pico regresamos a España, a Madrid, que es donde yo ya me quedo como base de sede, claro, las cosas que me van saliendo de trabajo es de bailarín. Entonces me lo tomo un poco más en serio y digo, bueno, esto me está dando de comer. Digo, esto me está dando de comer, tendremos que ponernos en serio con esto, ¿no? Y entonces ya entré ahí con maestros, con el maestro José Granero, que era maestro del Ballet Nacional,
Y entonces, porque la gente me decía, no, tienes que ponerte a estudiar clásico. Vale, clásico, déjate de hostias. Y entonces, entre el maestro Granero, Carmen Serra, que hacía contemporáneo, es decir, y con una serie de maestros, yo me dedico a, digo, soy bailarín, pues venga, bailarín, y a tomarme mis 6, 8 horas. Yo llegaba a tomar hasta 8 horas de clase al día entre clases de baile y tal, ¿no? Porque ¿Y era... el canto lo dejaste un poco de lado? Sí, sí, ahí estaba, porque como había cantado siempre, era como Claro. de, bueno, eso ahí está, ¿no? Y entonces me empiezan a salir trabajos y me empiezan a salir trabajos de bailarín. De hecho, yo siempre llevo y defiendo el trance que yo soy chico de revista. ¿Chico de revista? Sí, aquí en España, en la tradición musical española, musical. aparte de la zarzuela, existía la revista, Sí. Ah, vale. que era un compendio de escenas en las que se intercalaban números musicales, ¿no? Un poco las operetas y los vodevils de los años 30, 40, ¿no? Aquí era la revista española. Y aquí había grandes estrellas, bueno, Concha Velasco, María José Cantudo, Esperanza Roy, o sea, todas estas señoras eran grandes estrellas de la revista española. Y entonces, en una de esas revistas, a mí me cogen, yo venía de la escala de estar trabajando como bailarín, me cogen en una revista de bailarín, y entonces, que era con Esperanza Roy, se llamaba Por la calle de Alcalá. Y entonces, Claro, Por la calle de Alcalá me dice Esperanza un día, dice, niño, tú eres muy alto, muy guapo y tienes muy buena voz, tú tienes que estudiar para ser actor, que la carrera de bailarín es muy corta. Y yo dije, pues vale, bueno, claro que sí. Si tú lo dices, ¿Por qué no? ¿O por qué no? pues venga, pues vale. Entonces, eso cuando acaba Por la calle de Alcalá, a mí me cogen para un musical que se llama Carmen Carmen, que protagoniza Concha Velasco y que dirige José Carlos Plaza con música de Juan Cánovas y libreto de Antonio Gala. Entonces ahí mi vida pega uno de los primeros cambios porque en esa época, cuando tú te ibas a apuntar a un casting, te decían, había 3 listas y te decían, ¿qué eres? ¿Cantante, actor o bailarín? Tú te pusiste las 3, seguro. No, tú tenías que escoger una. A mí me dijeron, tú pide para actor, que pagan más. oye, pues sí. Claro. Claro, eso de- Tú pide para actor, que pagan más. Y te decía, bueno, ¿qué? Actor, vale. Y en esa cosa dices, pero yo también canto. Ah, vale. Te borraban y te ponían Cantante. cantante. No, pero yo vengo como actor. Vale, bailarín, cantante no, actor. Y también bailo. Bailarín. Bueno, no, pero no me quite de actor, porque, o sea, os juro que yo esta conversación la he tenido, ¿eh? O sea, no, pero no me quite de actor, porque aunque yo baile y cante, pero lo que quiero es ir como actor. Dice, a ver, tú, entonces, ¿tú qué eres? ¿Eres cantante, actor o bailarín? Digo, las 3 cosas. Bueno, pues actor. Claro, porque yo vengo de una generación donde si cantabas porque tu vida musical había ido por unos derroteros. Si bailabas, que éramos los menos, es porque de repente tú te habías configurado como bailarín, ¿no? Y de repente, si te considerabas actor o te consideraban actor, es porque tú te habías dedicado simplemente a estudiar interpretación y chimpún, no había más. Entonces, claro, cuando yo llego y me cogen para el Carmen Carmen, y al final tal, me cogen, un papelito secundario y tal, José Carlos Praza, que en ese momento dirigía el laboratorio William Layton, nos dijo, yo os voy a dar unas clases aquí de interpretación, seguimos trabajando todo lo que hemos ido avanzando durante los ensayos, y yo le digo, muchas gracias, pero no. Yo quiero, ya que usted está, yo quiero ir allí. Porque la escuela del señor Layton estaba justo enfrente del Teatro Calderón, en la calle Carretas. Y yo decía, yo quiero ir allí. ¿A dónde? A la escuela. Bueno, pero es que tal, digo, tú no eres el director, yo quiero ir allí. Es decir, usualmente se hacían unos cursos de verano para seleccionar a la gente, para empezar el año, ¿no? Y dijo, venga, vale. Y entonces entré en la escuela con la buena fortuna de que el señor Layton todavía daba clases ahí. Y durante 4 años, pues estuve ahí en esa escuela y disfrutando mucho el señor formaste con él. Layton. Sí, Ahí tengo su libro. disfrutando el porqué, ¿no? Del actor. Yo tengo la primera edición. El trampolín del actor lo tengo ahí, además, una edición Sí. súper chula. Luego te lo enseño. ¿De qué año estamos hablando? Para que, como la mayoría de gente que nos ve, para que sepa también. 1988. Wow. 1988, en septiembre, se estrena Carmen Carmen. O sea que tampoco ha pasado mucho tampoco. En realidad decimos wow, pero no ha pasado tanto que los actores eran solo o actor o cantante o bailarín y ahora precisamente todos los actores tienen que ser
Las tres cosas. Sí, no ha pasado mucho, sobre todo piensa porque luego cuando la incursión ya del teatro americano o más bien del musical americano, el musical anglosajón, empieza a entrar en España, usualmente el 90% de la gente que lo hace son cantantes, Claro. Y se nota. no son actores. Entonces, las grandes críticas que durante la década de los 80 siempre se les hace a los musicales es que de repente la cuestión interpretativa está muy alejada de, bueno, de unos mínimos estándares, ¿no?, de calidad. Pero eso también se configura porque, bueno, porque así se dan las cosas en este país. Es decir, encuentras muy buenas voces, pero gente que no son intérpretes. Entonces luego sí que llega una nueva concienciación y una nueva generación de directores en los que de repente empiezan a encontrar en España lo que a mí me dicen muchos directores extranjeros, es que vosotros tenéis una energía que no se tiene ni en Broadway, ni en Londres, ni en ningún sitio. ¿Cómo se nota que sois mediterráneos? Y encuentran una calidad ya a base de años, porque es que estamos hablando de hace 30 años, Sí. o sea, que no es nada. Es que no es nada, Es decir, tío. en el que de repente la formación de las nuevas generaciones no tiene nada que ver a hace 25 años. Nada que ver. Que Nada que ver. son 25 años solo. Nada que Es ver. muy poco y ahora la Es muy formación. poco tiempo. Es muy poco tiempo. Es decir, comparativamente a lo que o en Londres o en Estados Unidos es la historia del teatro musical, y entonces yo recuerdo, o sea, en el 90 yo me voy a Londres con una beca a estudiar y entonces de repente me entero de que hay escuelas donde la danza, la interpretación, el canto, se hace todo en una misma escuela. Y que la gente pasa de una clase a otra como Pedro por su casa, ¿no? Y digo, sí, claro. Fuerte. Es que, claro. Y de hecho, la primera vez que yo veo Los Miserables es en 1990 en Londres. Oh, En la primera, pasada. la primera vez que se monta, ¿no? Y entonces es como que descubro un mundo para mí que... Porque claro, cuando yo llego a hacer Carmen Carmen, ahí todavía, y además es de los primeros musicales 100% español. O sea, el libreto, ya os dije antes, libreto de Antonio Gala, música de Juan Cánovas, dirección José Carlos Plaza. Luego, años después, Concha vuelve a hacer otro musical que se llama La Truana. Vuelven a contar conmigo, pero en este caso lo dirige Miguel Narros. Música también de Juan Cánovas, con música popular, con libreto de Antonio Gala. Un poco querían repetir la fórmula del gran éxito que había sido Carmen Carmen, ¿no? Fue un éxito La Truana, pero bueno, no duró tanto, que ya duró 2 años, que ya es una barbaridad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento también es cuando Macintosh quiere traer Los Miserables a España. Claro, Que Los Miserables se estrenan en el 92. 92. sí. Exacto. Que estaba la... Claro que nosotros tenemos, bueno, no tenemos. Hay una profesora en la Escuela de Arte Dramático de Murcia que estuvo. que estuvo en esa producción de Los Miserables haciendo de Cosette, de niña, ¿no? Creo que sí, que era la niña, no me acuerdo. No me acuerdo. Claro. Pero Sí. por eso lo tenemos muy presente. Porque no... Sí, pues verdad. en ese musical, es decir, ese musical tuvo tuvo sus cosas. Las primeras audiciones de ese musical se hacen en el 90. En el 90. En el 90, en las que yo, como muchos otros, nos presentamos, a mí me cogen para Angel Rush. Oh, Y Wow. muy bien, ahí sigue la cosa, pero llega Macintosh, ve el Teatro Apolo y dice, esto aquí no se puede montar, hay que hacer una estructura, un cambio de estructura y no sé qué, ¡pum! Y lo- Donde digo. el Teatro Apolo, el acabó. mismo teatro en el Sí, que sí, está ahora. donde ahora se ha Donde estrenado ahora se precisamente por eso, ¿no? Para la celebración, ¿no? En el año 91 vuelve otra vez, vuelven a hacer audiciones, nos volvemos a presentar a una serie de gente y me vuelven a dar Angel Rush. Y digo, guay, pues venga. Tal. Otra vez. Pero esto no acaba de tal, ¿no? Y entonces, en ese impasse, cuando ya vuelven, hacen las obras necesarias y cuando ya se va a montar por fin Los Miserables, supuestamente, a mí me llama Miguel Narros para irme con él a su compañía. Miguel Narros era un director que ya falleció, y entonces para irme con él a su compañía y concretamente para entrar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Hostia, wow. Y yo ahí meto un cambio de marcha, Y te vas. dejo el musical, dejo la música, dejo el bailar, lo dejo todo y me voy con Miguel a hacer teatro puro y duro de texto, La discreta enamorada, La estrella de Sevilla, de Lope de Vega, El Rey Lear,
me parece que con Miguel hice hasta 5 montajes, ¿no? Y de repente Lope de Vega a mí me enseña a hablar. Y yo me olvido del teatro musical, y me olvido del bailar, y me olvido de todo. Me olvido de todo porque meto un cambio radical en mi vida. Ahí también empiezan a aparecer las televisiones, Sí. y entonces las producciones audiovisuales, y entonces pues ya empiezo a hacer su cosita de televisión y su cosita de teatro. Bueno, su cosita de teatro no, porque a mí el teatro es lo que me da de comer todos los días, ¿no? Claro. O sea, yo llevo haciendo teatro 40 años, que es lo que a mí me mantiene. Otra cosa son las... Ininterrumpidamente. No, no ininterrumpidamente. Pues No, yo había una serie de años ahí que cuando Miguel falleció, yo me dedico sobre todo a hacer audiovisual, sobre todo audiovisual hasta el 2014, ¿no? En el que, curiosamente, yo vuelvo en 2014, vuelvo de Londres de estrenar una película inglesa que había hecho y había protagonizado con un chaval que era la historia de Severiano Ballesteros, una producción inglesa. Y entonces, al volver, estoy haciendo una función de teatro en el Teatro Alfil, una función que había dirigido Paco Mir, y entonces vienen unos amigos a verme y me dicen: oye, José, se van a preparar unas audiciones y se está buscando a alguien mayor que cante y que baile. Uy. Y yo la ignominia esa de alguien mayor me supo a cuerno quemado. Y digo, Claro, ¿alguien mayor? ¿cuántos años Pues en ese momento yo creo que tenía que tener como 30, ¿no? 40, no, 40 ya. 47, Wow. sí, porque yo cumplí 50 en Priscila. O sea que yo tendría que tener unos 47 o 48 por ahí. Digo, alguien mayor, ¿qué tal? Si te meto. Me cargo un tío. Me cargo un tío. Digo, hombre, bueno, yo me presento. Y digo, Priscila, yo había sabido algo de Priscila en Londres, en un viaje que lo había visto. Y digo, bueno, sí, era muy divertido y tal. La reina del desierto. Y entonces, claro, yo, los casting, me acuerdo, en esa etapa los llevaba Ángel Chasser y fueron muy divertidos porque fue SOM, que ahora es ATG, los ATG famosos, es decir, hicimos como 4 o 5 rondas, ¿no? Ibas pasando rondas y tal, ¿no? Y entonces ya a mí no se me ocurrió otra cosa, como desde el primer momento dijeron, tú como eres mayor, para Bernadette, que es el travesti mayor que acompaña a los 2 chicos a buscar al hijo de uno de ellos, ¿no? Y dije, vale, entonces teníamos como las pruebas de canto, luego las pruebas de baile, todo con tacones. Y luego tenemos como media hora de descanso y decía, bueno, pues luego empezamos ya con la interpretación, las escenas. Entonces yo me traía de mi casa todo un artilugiado, entonces me disfrazaba que parecía las chicas de oro. O sea, yo puedo enseñar fotos y era la chica de oro. Era una de las chicas, era la Dorothy de las chicas de oro. O sea, yo me buscaba mi peluca, mi traje, me pintaba las uñas, no sé qué, y salía del baño, que era como el programa ese de Antena 3, ¿no? Que era, entrabas de una manera y salías. El cámbiame. O tu cara me suena. Tu cara me suena. Sí, es verdad, cámbiame de... ¿Sabes? Es verdad. De esto de que Tu cara me salías y tal, ¿no? Y en una de estas, claro, me acuerdo un día Ángel Chasser decía, por favor, no hay por ahí una cámara de vídeo para grabar a este señor y estos looks que nos traes, porque yo a cada día, o sea, a cada ronda que pasaba, Una cosa diferente. yo me iba al Corte Inglés, que lo tenía al lado de casa, lo descambiaba todo, lo compraba todo otra vez, Claro. no le cortaba la etiqueta. Entonces yo hacía allí monísima allí mis audiciones, mis cosas, terminaba, pasan las rondas. Entonces yo iba al Corte Inglés hasta que hubo un punto ya en que las señoras de la planta así de talla grande y tal, ya un día les expliqué, digo, mira, es que yo soy actor. Estoy en un proceso de audiciones y entonces estoy como, me tengo que disfrazar de mujer. Pero hombre, habernoslo dicho antes. ¿Lo ves? ¿Lo ves como yo te lo había dicho? Este muchacho salía en la tele. Este muchacho salía en la tele. ¿Usted no era el que salía? Sí, soy yo. Bueno, pero vamos a centrarnos. Claro, o sea, estoy esto es buscando y me traían de todo. 2014, has dicho. 2014. O sea, que antes ya habías tenido toda la experiencia de audiovisual y todo esto. Sí, O sea, que eso sí, fue cuando sí. tú retomaste. Yo Sí, te quería sí, hacer sí. una pregunta que la verdad es que hoy ya no lo estamos siguiendo para nada, pero bueno, Bueno, me parece nada. genial. Yo quería hacerte una pregunta, volviendo un poco a lo de atrás. Bueno, dos. Bueno, primero quería hacer como una cosa para aclararme yo. ¿Podríamos decir que eres de los primeros actores en formar parte de los del primer musical que se hizo en España? Sí, o sea, me refiero a género teatro musical, no zarzuela ni revista. Me refiero a teatro musical como tal.
Aquí ya se había hecho, es decir, no olvides que aquí ya se había hecho musical, lo que pasa es que tenemos muy mala memoria. Mira, cuando yo hago La Estrella de Sevilla, sí, La Estrella de Sevilla, en el clásico, lo protagoniza Juan Ribó. Juan Ribó fue el protagonista de Gospel, la primera vez que se hace aquí en España. Sí. ¿Y en qué año fue Boch? No lo sé, porque yo era un Es que chaval. Hace ya un montón. Gospel creo que se estrenó en Estados Unidos en el 73. Yo era un No chaval me equivoco. porque fueron a Málaga de gira y yo fui a Vale, verlos. vale, ok. Y de hecho, yo a Juan le llevé porque yo tengo el disco. Pero el disco es de los años 80, vamos. Qué fuerte. Tengo el disco, que me compré el LP, y un día en unos ensayos allí le dije, hablamos, le conté, tal cual, tú sabes que, y conozco las canciones, oh my lord, dice, pero bueno, ¿te acuerdas? Digo, es que yo era muy fan de gospel. Vamos, me disfrazaba, iba al instituto disfrazado, con una flor aquí, hecho un payaso absurdo, pero bueno, en los 80 yo era un chaval y tal, dice, me meo. Y entonces le llevé el disco para que me lo firmara. Es decir, piensa que en una gira que hace Jesucristo Superstar, en este momento yo lo hice con Pablo Abraira, que fue el que hizo la gira, no era Camilo VI. Es decir, yo trabajo de figuración cuando van a Málaga porque contratan a gente para hacer el pueblo, ¿no? Es decir, en España tenemos una enorme tradición anterior. Cuando yo vengo aquí a Madrid, en uno de los viajes que vengo aquí a Madrid, me invitan a ver un musical que se llama Snoopy. Snoopy. Un musical que no sé quién es el autor, porque lo tendría que haber Basado en la buscado. serie de dibujos, ¿no? Sí, basado en la serie de dibujos que protagonizaba Juan Carlos Martín, ¿no? Es decir, hay mucha gente que sí que es verdad que venimos de la revista. De hecho, yo con Juan Carlos luego coincidí trabajando con Concha, y en el Billy Elliot también estaba Juan Carlos. Es decir, hay mucha gente que venimos de la época de la revista, pero que es que a cuentagotas, pero tradición musical o de los musicales anglosajones que empiezan a cuentagotas a caer aquí en España, viene de muy largo, viene de muy largo. Es decir, porque piensa que cuando se monta aquí Jesucristo Superstar, no es el que hace Jerónimo Rauch, ni Miquel Fernández. Es que ya lo había hecho Camilo VI, es que luego lo hizo Pablo Abraira. Es decir, es que ahí nos vamos a la década de los 80, ¿no? Sí que es cierto que es a partir de los 90-2000, o sea, cuando el musical angloamericano se instala aquí en España, y entonces empiezan a ser todas esas producciones de La Bella y la Bestia, El Hombre de la Mancha, Paloma San Basilio, Pepe Sacristán, My Fair Lady. Es decir, ya hay toda, o desde el 92, digamos, Los Miserables, y entonces de repente aquí, o sea, hablamos de año 92, o sea, toda la década de los 90, toda la década de los 2000, son más de 20 años donde ya se ha instaurado de una forma un poco más sólida. De hecho, siempre se habla de que Madrid es la tercera ciudad referente del mundo en cuanto a musicales. Sí, en cuanto a número. Es verdad, o sea, después de Broadway, Londres, Madrid es la ciudad del mundo donde más musicales se estrenan, ¿no? Sí. Pero todavía estamos a muy años luz de Londres y de Estados Unidos. Y la otra pregunta que te quería hacer es, en esta época de los 90, ¿cómo te enterabas de los castings? Porque ahora todos los castings están donde están en redes sociales, Sí, pero ¿cómo te enterabas de los castings en los 90? pues es Estoy curioso. más de curiosidad, porque Sí, pues te enterabas por una cosa que a las nuevas generaciones os resulta muy extraña, y es que la gente éramos amigos y quedábamos y charlábamos. Entonces tú te enterabas porque quedabas con tus amigos, con tus compañeros, porque había lugares, bares donde siempre te donde encontrabas, había- y donde de repente alguien te llamaba y te decía, José, me he enterado que se va a hacer tal, creo que tú te deberías presentar porque sé que hay un perfil que tú lo harías, chapó. Claro, también por esa regla, a lo mejor hay muchos castings que te has perdido porque no te has enterado tampoco de que se hacían, ¿no? Es que tampoco había tanta producción. Ah, vale. O sea, Claro, tampoco había tanta producción. Pero sí que es cierto que la familiaridad, que es a mí lo que me gustaría destacar, la familiaridad y la amistad y la complicidad y la falta de envidia, porque yo siempre que he escuchado, bueno, es que este oficio vuestro, digo,
Yo no he encontrado gente más maravillosa, más generosa y más amigable. O sea, no con todos con los que he trabajado me he hecho amigo, no. Pero yo de cada montaje de mi vida que he hecho, tengo amigos que todavía conservo. Claro, y yo luego considero que al final hacerlo en ese tipo de entornos, que eran entornos más seguros, por así decirlo, o que eran entornos como más cerrados, o sea, que eran entornos tal, te proporcionaban que ahora mismo hoy en día vas a hacer un casting y a lo mejor viene tu prima Fátima de Cáceres, que tu prima Fátima no se ha subido a un escenario en su vida, que no se ha interesado por la interpretación en su vida, pero de repente lo ve, le gusta y viene, igual se lo dan a tu prima Fátima. Ahí, Eso para mí, por ejemplo, es lo que tú dices, la sí, familiaridad del sí. entorno y del... A mí eso me parece... ¡Ey, se ¿Uh? fue! No pasa nada, no pasa nada. Es que están aquí los cables debajo. Ay, perdón, No, lo he no, tirado tranquilo, yo. tranquilo. Eh, ahora lo que sí se da, eh, ahora lo que sí se da es Sigue, un... sigue hablando, no te preocupes. Oye, no te preocupes. Porque Esto luego lo corto yo. exacto, porque lo tienes que abrir. Pausa. Es porque está roto. No soy muy malita yo No, para es que las se nos ha cosas. ido de rosca el trípode. Es que no sé por qué, pero Escucha, coge mi mochila y pónsela encima, Ha José. cedido, ¿no? José. sí, esta rosca de aquí no sé por qué, pero no. Sí, pero ponle mi mochila encima y así no se vence hacia adelante. Comprueba que sigue... Así está ya bien. Pues, Bueno, estas son cosas que suelen pasar. Cuando estamos en una cosa así, que lo El hacemos directo, sin cosas del corte, directo. bueno, de hecho, con este... si queréis lo dejo. Claro, déjalo. Sí. Sí, tal. Vale, perfecto. Pero que me parece, me gusta muchísimo eso. O sea, Había una... no había tanta producción y entonces sí Sí, que eso también es había una complicidad, había un entorno mucho más cálido, mucho más cercano, en la que tú te enterabas de los trabajos tomando honestamente, una cerveza, porque tomando una prácticamente. cerveza, porque había lugares de encuentro, Es que así sí busco trabajo yo. había... No tengo trabajo, vamos a tomar una cerveza, tomar que alguien cerveza. habrá allí, algún Alguien habrá ahí Sí, director. para- Es que a lo mejor tú sí. también podías llegar, plantear una idea a algún Los amigo. lugares de encuentro eran muy fructíferos, eran muy, muy fructíferos, porque tú sabías, que es una cosa que yo echo mucho de menos ahora, ¿no? O sea, es decir, tú sabías donde de repente si estabas en tu casa, estabas aburrido, estabas harto de estudiar o Claro. de leer o lo que sea, decías, me voy a tomar una cerveza. Entonces tú sabías que si te ibas a tal bar o a tal otro bar, te ibas a encontrar Con a X. colegas, a amigos, a gente con la que habías trabajado, a gente con la que te podías relacionar, y eso era muy entrañable, y eso era muy lúdico también, y ahí se establecían mucho los contactos. Hoy por hoy yo creo además que, como tú bien dices, las redes sociales y las productoras, a mí hay una cosa que también me hastía un poco, y es que se les llena la boca diciendo que a sus castings, que a sus proclamas han venido 300, 400, 500, 1000 personas. Como presumiendo de cómo me quieren. A mí eso no me... Soy lo más... Todos quieren trabajar conmigo, ¿no? Cuando luego, por ejemplo, sabes que de esos 1000, 900 es una pérdida de tiempo. Sí. O 980. O 980. Sí. Son una pérdida de tiempo. Porque luego, es decir, y no es por justificar el hecho de decir, ¿por qué siempre trabaja la misma gente? No, eso no es verdad, no trabaja siempre la misma gente. De hecho, yo creo que hay bastante rotación en la gente y no siempre trabajamos los mismos, y eso es importante, ¿no? Y hay mucha nueva generación que aprieta mucho y aprieta muy bien, y eso es maravilloso. Pero esa convocatoria que yo siempre digo, por ejemplo, ahora entramos en época de casting. Sí. Ahora estamos en época de casting en este país. Yo hace años que defiendo, yo además intento verlo todo con cierta perspectiva, no solamente porque yo amara muchísimo Londres y porque gran parte de mi formación creo que está un poco establecida desde ahí, sino porque además yo tengo la fortuna de que tengo mi hija que vive y trabaja en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Que también es actriz. Y ella se fue allí a estudiar, se formó y allí se quedó porque se quiso quedar en Estados Unidos y no volver a España, ¿no? Ella vuelve a España, como dice ella, dice, papá, a mí España me interesa para verte a ti, ver a mamá, ver a los abuelos, a los primos, comer tortilla de patata y jamón. Claro, sí. Claro, de vacaciones. Hasta luego. Sabrá lo demás, no, España no me interesa nada, ¿no? Y entonces, en estos mundos, yo siempre digo, si cada productora pagara el casting como hacen los americanos o como hacen los ingleses, Ah, te pagan.
Sí. Si te pagaran $50 o 50 euros, Como un si te ensayo. pagaras 50 euros, perdón, por cada convocatoria a casting que te hicieran, ya se pensarían eso de citarte 40 veces o citar a 300. Y Claro. verte ahí las caras con 25, que a veces a 3 los conoces, pero el resto dices, ¿y esta gente quiénes son? Sí, los casting abiertos y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque les sale gratis. Claro. Sale gratis. O sea, les es da decir, igual y al- hacer 1, 2, 3, 4, 5 Y a lo mejor no saben que esos actores sacrifican. O sea, creo que es verdad que muchas veces, sobre todo los actores que estamos empezando, creo que hay muchas veces que las grandes productoras no son conscientes, o al menos si lo son, no les importa tanto. Igual me estoy metiendo en un jaleo del copón, pero yo lo digo. No les importa tanto cuánto sacrifica un actor que está empezando. Bueno, un actor que está empezando o un actor que ya ha empezado. ¿Cuánto sacrificas en el hecho de decir, quizás no vives en Madrid y te coges 2 trenes a altas horas de la mañana para llegar a Sí. tiempo? La preparación Quizás de te ese coges casting incluso también. aviones, las horas con las que has preparado ese casting, cuántos trabajos has tenido que rechazar o cuántos encajes de bolillo has tenido que hacer en tu trabajo para Ya que te te lo den digo el yo, casting. ya te lo digo yo, Alfonso. Nada, eso ni se piensa. Por eso, pero Pero no se piensa no solamente en el actor joven que tú dices que está empezando a hacer carrera, es que no se piensa con ninguno. O sea, da igual. Yo he llegado a tener en convocatorias de casting esto. Prepárate estas 2 canciones y estas escenas y a la siguiente convocatoria. Y ahora estas otras 2 canciones más el otro material que ya tenías más otras escenas. Y ahora para una canción nueva más otro tal y más cual. Y entonces a veces yo que soy de imprimirlo todo en papel, porque no me gusta leerlo en la tablet, me pone muy nervioso. O sea, soy de la antigua escuela, yo soy todo de papel. Ha habido veces que todo impreso era así, decir, chacho, o sea, que esto igual luego el es... personaje que era más ahora. corto. El personaje era más corto. Luego. Chacho, dice, esto es. O sea, tengo aquí un cuarto de la obra ya estudiado, hecho. Y todo esto gratis. Es decir, y el enorme esfuerzo que un actor, o te citan, te mandan la convocatoria sábado por la noche, toma, ahí la tienes, para el martes a primera hora, a las 10. Y dices, ¿usted se cree que yo estas siguientes 48 horas, si encima si eres un profesional en activo, estas siguientes 48 horas no estoy haciendo nada más que en mi casa tocándome la panza? Que a lo mejor estoy haciendo una función. Y a lo mejor esa función son dobletes porque es fin de semana. Y entonces el resto del tiempo a ver cuándo descanso. No puedo descansar que tengo que estudiar esto. O sea, hay todo esto de lo que dices, de qué es lo que uno apuesta, qué es lo que uno pone encima del asador, qué es lo que uno le cuesta preparar una audición, Sí. no se tiene en cuenta jamás. Usted prepárela y tal, y ya está, y chimpón. Y luego ya iremos... Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que una cosa muy importante, y eso sería para hacer otro podcast, ¿no? Es decir, es la terrible experiencia que puede suponer hacer una audición y cómo tienes que aprender a gestionar eso. Porque a veces las audiciones que pueden ser mejores, peores... yo, por ejemplo, ya que soy el invitado, y tenemos aquí ya... Esta no, estoy A ver, flipando, sí, porque yo decíamos que también. no se escuchaba. Cuidado con el no se escucha, ¿eh? A ver, Sí, vamos a confiar en En que los en que la micros cancelación de tienen- sonido del micro Funciona. funcione, pero funcione. no sé si se escucha o no, pero A ver, de todas tenemos... maneras, él seguro que se le va a escuchar porque Sí, a ver, sí. porque está hablando con una proyección bastante buena y tiene el micro aquí. Pero vamos, que por si nadie se entera, tenemos un Ve, concierto en la otra acércate, sala. porfa, ahí al concierto y le dices que os van o voy yo. Una sorpresa. Te hemos traído a CDC. No, lo que quería decir Sí. es que en todos estos procesos de audiciones, ¿no? Y en mi caso concreto, ¿no? O sea, yo soy de los que piensa de que uno no se tiene que presentar a todo. Yo tengo amigos que me dicen, José, hay que presentarse a todo. Yo soy de los que piensa que no. Es decir, y con una cierta lógica. Yo soy de los que se presenta a las audiciones donde, por eso decía antes, que no siempre trabajas, porque no siempre hay papel para ti. Esto es una cosa que también en este oficio al que cada vez se suma más gente es necesario, y yo muchas veces lo siento como responsabilidad, como mayor responsabilidad con respecto a los jóvenes, de decir, no hay trabajo para todo el mundo. No depende de que tú seas bueno o malo. Es que es una cosa que está fuera de ti, que es que no hay trabajo.
No hay tanto trabajo para todos, a pesar de la mayor producción, pero es que las producciones son oscilantes. Este año pasado hemos vivido el año pico de estrenos. El año anterior no. Este año que entra habrá 2 o 3 estrenos. Y luego habrá que llegar a marzo para ver cuáles se mantienen. Claro. Y cuáles cierran, ¿no? O sea, los grandes musicales que hemos estrenado este año, Wicked, Miserables, Cenicienta, El Rey León se mantiene. Es decir, eso es mucho. Eso es mucho. Ahí la diferencia que yo pongo siempre con Estados Unidos o Londres, Madrid no son esas ciudades. El capital económico de esas ciudades no es el que hay aquí. Ahí es donde yo Con lo cual, es decir, no podemos aspirar, decir, se montan muchas cosas, somos tal. No, no somos tal, no llegamos ni de lejos, ¿no? Ni de lejos. Primero porque hay un camino, un recorrido histórico que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra se ha hecho, que aquí no. Aquí no tenemos ningún Gilbert Sullivan. Aquí no tenemos unos Sondheims o unos Roger Hammerstein II. O sea, estamos a años luz, ¿no?, de todo eso. Aunque, sobre todo, porque nosotros estamos importando musicales. Claro. Es decir, para un autor que yo en este momento así, un poco por popularidad y prestigio, sería Iván Macías, que puede generar algo autóctono, hay 9 alrededor que son extranjeros. Sí, o más. Si ponemos al 10%, 10,100, o sea, 9 son extranjeros, 1 es español. Es decir, con lo cual creo que estamos muy alejados, ¿no?, de eso. Entonces, al no haber trabajo para todos, ¿qué ocurre? Que a veces las decisiones de por qué no te cogen a ti no depende de ti. No depende de que tú seas bueno o malo. Simplemente depende que en el puzzle que la productora está haciendo, tú no encajas. Ya está. Por eso, esto que os decía antes, yo no me presento a todas las cosas. ¿Por qué? Porque solamente me presento a proyectos. Primero, que sepa que hay un perfil, como decimos, ¿no?, que se encaje con lo que yo soy. Y luego, sobre todo, que en un 80-90% yo lo pueda hacer. Si no, no gasto energía. Prefiero irme a mi casa, cerrar, chapar, buscar otras cosas o hacer otras cosas, pero... Entonces, sí que es cierto a tu pregunta, ¿trabajas siempre? No trabajo siempre, que va, para nada. O sea, yo de hecho en el 20, actualmente, cuando el COVID nos paró a todos, yo estaba haciendo Billy Elliot, estaba haciendo Anastasia, tenía un proyecto de serie que tenía que hacerse en marzo, todo eso se paró y yo fui como muy consciente de decir, hemos sido los primeros en parar, seremos los últimos en volver. Porque tal y como se iba dando la cosa iba a ser muy difícil volver a agrupar un gran número de gente en un teatro, en una sala cerrada, ¿no? Sí. Y Pero se hizo al final y yo creo que se hizo bastante bien. Sí. Poco a poco se fue haciendo. De hecho, acordaos que esto fue en marzo, yo no volví a trabajar hasta julio del 2021. Ya Buah, ves. 1 año y medio sin trabajar. Es decir, yo me fui, ahí fue donde tomé la decisión. Mi hija Nora definitivamente se quedaba en Estados Unidos y el 8 de enero que mi hija cogía el avión de vuelta a Nueva York, yo me iba para mi casa, que lo tenía todo empaquetado, y me iba a Málaga a vivir. O sea, soy de Málaga, tengo mi casa allí, no pago nada por ella, entonces decidí que me iba a Málaga. Y me fui a Málaga, y después de casi 35 años viviendo aquí, cerré todo, lo chapé todo y me fui. Fue una decisión muy difícil, pero de la cual ahora no me arrepiento en absoluto. Y ahora estás en Málaga. Y yo vivo en Málaga. Lo que pasa es que cuando trabajo, subo a Madrid, trabajo, y cuando termino, Pero porque me cojo. no trabajas todos los días en... Sí. Porque O sea, se puede tengo aquí un apartamento y vivo aquí, pero cuando de repente... Llega cuando- una temporada que no Claro, yo me voy a mi trabajas. casa. Es Claro. decir, en el 21, en julio, empecé los ensayos de Full Monty. Full Monty era una gira y yo dije, genial. Lo que pasa es que luego la cosa se configuró de otra manera. Vinimos aquí al Teatro Rialto, a la Gran Vía, estuvimos 4 meses y luego continuamos la gira y estuvimos 1 año de gira. Para mí era maravilloso, porque estaba en mi casa en Málaga, iba y venía. La gira o subía a Madrid y tal y cual, ¿no? Acabo Full Monty para... en una de estas, ahí es cuando conozco a Jero Rauch, y me ofrece estar con ellos en los Puentes de Madison.
hacer los puentes de Madison, las audiciones y tal, hago las audiciones y todo va adelante, ¿no? Terminan los puentes de Madison, yo repliego y me voy a mi casa. Me voy con un contrato ya firmado para hacer Legally Blonde, La rubia legal, que sería 7 meses después. Te quedas en tu casa y cuando tienes que Yo subir, desaparezco. sube. Y esa es una de las preguntas que tenemos también aquí como apuntada, que cuando vives ese momento de incertidumbre, de que, a ver, en este caso sí que tienes un contrato firmado de que ibas a Sí. hacer Legal y Blonde, pero cuando no sabes qué va a ser de ti en un futuro relativamente próximo, Sí, que terminas y ¿cómo- no sabes si ha sido el último musical en el que... sí, Sí, que no sabes cuándo es el siguiente. claro, ¿cómo lo gestionas? Eso yo creo que es difícil de gestionar. Yo, gracias a Dios, hace muchos años que no tengo que verme en ese brete. Es decir, una cosa es que si un mes tiene 12 meses, yo trabajé 6 o 5 y el resto de meses no trabajé, porque la producción se acaba o lo que sea, ¿no? Pero sí que, gracias a Dios, es decir, al menos con el teatro, voy dejando cerrada una cosa con la otra. Es decir, antes hablábamos de que ahora es la época de castings, ¿no? Sí, De que ya está audiciones. como cerrando. Ya han empezado a hacer audiciones hace el mes pasado, ¿no? Ahora siguen, habrá más audiciones de aquí a un mes, en marzo, tal. Todo eso se deja cerrado para comenzar a partir del septiembre del 26. Entonces, hay gente, por ejemplo, que acaba ahora en abril. Oliver Twist acaban en abril, hay otros musicales que acaban en abril, ¿no? Es decir, si alguno de estos compañeros puede o lo cogen para hacer uno de los próximos musicales, Ya lo tiene. pues aunque no tengas trabajo ahora y te quedas en el paro, pues dices, bueno, pero sé por lo menos que dentro de 5 o 6 meses vuelvo a tener trabajo, ¿no? Vale. Yo esta fortuna, es decir, hace ya muchos años que la tengo, ¿no? Porque todo es como, yo creo que todo trabajo tiene que ayudarte a que sea un escaloncito que te ayuda a otra cosa, a colocarte en un lugar en el que se cuente contigo, en el que se piense en ti, en el que cuando los nombres se mencionan, tu nombre esté encima de la mesa. Yo también, hay que admitirlo, o sea, yo ya tengo una edad y tengo un perfil y mantengo, es decir, estoy en un rol que no somos muchos. Es decir, a mí me da mucha penica los chicos de 30 años porque lo tienen muy jodido. No, compañero, Bueno, tío. suerte. Es decir, lo tienen muy jodido Sí, porque hay muchos. Y cuando tengamos, más, cuando no. tengamos un perfil de más edad, seremos 100.000 con ese perfil de esa edad. No creas. ¿No? No creas, porque esto es un trabajo, este hermosísimo trabajo es un trabajo de mucha paciencia y de largo recorrido. A mí también, por otro lado, me entristece mucho ver, y no es la primera compañía, me pasa ahora en esta compañía en la que estoy o en otras compañías en las que he estado, ver que las nuevas generaciones, en lugar de preocuparse en sacar proyectos, en idear cosas, se dedican a estudiar para sacarse unas oposiciones al Estado o una carrera de nutrición o fisioterapia o dedicarse a otras cosas. Es decir, la inmensa mayoría de los jóvenes que veo siempre van planeando un plan B que no tiene nada que ver con esto. Es que también es verdad que... Que a mí, yo lo respeto mucho, yo he trabajado también en otras cosas que no han tenido nada que ver con esto, ¿no? Pero es como me dijo hace muchos años un señor, ¿no? Me dijo, podrás hacerlo, dice, pero será como una cicatriz que te quede en la cara. Dice, cada vez que te mires en el espejo por la mañana, verás que tú querías ser actor y no lo fuiste. Wow. Entonces, yo sé que esto es una cuestión de mucha paciencia y de mucho aprender y de mucho autoconocimiento, ¿no? O sea, aguantar. Aquí se aprende porque los actores echamos piel a los noes. Estamos más acostumbrados a los noes que a los síes. Fernán Gómez siempre decía que rara vez un actor dice sí. Tú lo que aceptas es a no decir que no. O sea, pero rara vez dices que sí. O sea, te dan un trabajo y dices, gracias, pero pues ya te lo han ofrecido. O sea, raro es el actor que tiene 3, 4, 5 guiones así encima de la mesa y dice, eso no me apetece, esto, mejor se lo puede permitir Javier Bardem o Sí, Cámara uno o dos.
uno o dos dentro de este oficio, ¿no? Cuando dentro del imaginario popular nosotros somos unos caraduras que ganamos unos dinerales Sí, y además, estamos todo el día tal y dices, madre mía, o sea, si cuando no vivo de mi trabajo, es lo que vivo es del paro, ¿no? O de una ayuda del Estado. Y luego te lo vas organizando para que tu vida sea lo más cómoda posible, ¿no? Y creo que es muy importante tener inteligencia económica e inteligencia emocional para saber llevar un trabajo que es... mira, yo siempre digo, cuando me siento con los productores, hablo de dinero y hablo de condiciones laborales. Y que no me hablen de la ilusión. De la interpretación, del actor, la ilusión, el teatro. No. A mí, No, háblame de a mí verdad. no me hables de eso. Porque la ilusión es una cosa que uno tiene que tener muy bien guardada en su casa, en su corazón, en lo más profundo, porque la miseria mata la ilusión. O sea, la miseria de cuando no tienes cómo pagar tu casa, cuando no tienes cómo llevar a tu hijo al cole, cuando no tienes... cuando no sabes si vas a acabar el mes o si te va a entrar dinero o si te lo... O sea, la miseria mata la ilusión. Entonces, cuando yo me siento con un productor a hablar de cerrar un contrato, hablo desde la cabeza, no hablo desde el corazón y que no me hablen de la ilusión, de qué tal, porque tal. Una vez me acuerdo con un productor, bueno, y ustedes van cabalgando, ¿usted monta caballos? Sí. Bueno, ustedes vais cabalgando por el monte, no sé qué, entonces tal, ellos disparan, entonces os tiráis y los caballos tal. Y yo dije, pero. Usted no monta caballo, ¿no? No, pero bueno, tú sí. Digo, sí, sí. Bueno, pues, digo, usted sabe lo que es ir cabalgando a galope por el monte, en la sierra. Entonces nos disparan Y te tienes tú que lo que tirar. quieres es que yo me tire del caballo y que nos han matado y tal. Sí. Bueno, usted lo que no quiere es contratar a un especialista. Porque el caballo tiene que estar entrenado. El caballo tiene que saber lo que hace. El especialista ya no le digo. Digo, porque usted se cree que porque yo vendo caballo, yo voy a ir a galope por la sierra y me voy a tirar de un caballo para que me mate yo, se mate el caballo ahí, nos metemos todos y se monte a la de Dios es Cristo. Digo, no, hombre, no. Digo, esto vale tanto y eso se lo tiene usted que pagar a un especialista. Claro. No a mí. Claro. O sea, si Tom Cruise está chalao, es su problema. O sea, Sí. que él quiere saltar y tirar y hacer lo que quiera, ese es su problema, ¿no? Pero cuando mezclan, claro, cuando mezclan, es que la ilusión del trabajo, no. La ilusión es lo que uno, cuando dicen 5 y acción, es lo que tú pones encima de la mesa. La ilusión es cuando se apagan las luces y se va a levantar el telón y el nervio se lo tienes ahí agarrado y dices, ahora, y te tiras al abismo. Ahí es cuando sale la ilusión. Pero la ilusión, siempre digo, guárdala en un rinconcito en tu corazón porque las circunstancias de este oficio te la machacan. Te la machacan. Te la machacan. Qué lección, madre mía. Que estoy... Es una lección. Sí, sí. Es verdad. Gracias, en serio. Sí, por eso yo creo que, es decir, cuando uno decide tomar este oficio, es decir, tiene que ser muy consciente de que sí, que esto es muy bonito, que todo lo que tú quieras, ¿no? Por eso he elegido posiblemente la frase de Lecoq, porque además el otro día hablaba de ello con Briel, con el chico que es el protagonista de La función Sí. mía. Y claro, cuando tú llevas 8 funciones, tú estás cansado. Pero estás cansado, vamos, y si no estás cansado, chico, plantéatelo, porque tú estás allí tocándote los nuggets. Sí, Claro. sí, totalmente. Claro, Sí. es verdad. Sí. 8 funciones, tienes que estar cansado de verdad. Cuando llega el sábado por la noche, la segunda nos tendríais que ver las caricas allí, ¿no? O sea, estamos machacados. Y dices, ¿cómo lo llevas? Pues lo llevo porque el resto del tiempo lo que me dedico es a descansar y porque ya llega un punto en tu vida en que te conoces mucho, que sabes, yo siempre digo, mis maestros de danza, lo que más me enseñaron no fue a bailar mejor, sino a saber bailar durante más tiempo. Que eso es algo que te sirve para conocer dónde estás tú, cómo estás tú, y porque cada día, eso que hablamos de hacer de la repetición un arte, es decir, es que cada día, vosotros lo sabéis, no somos conejitos de Duracell, No, que va, estás igual. Cada día estás diferente, O de sea, hecho. tu físico está de una manera, y no te quiero ya contar cuando ya tienes mi edad, es decir, tu cabeza puedes tener más problemas, menos problemas, emocionalmente estás, es decir, no estás igual. ¿Qué ocurre? Pues que llega un punto en que te cansas,
Entonces tienes que buscarte de resortes, y yo le hablaba con Briel de esto, del arte de la repetición. El arte está en eso. Y él me decía, ¿y tú qué haces? Y le conté una cosa que todavía, y mira que han pasado años, o sea, lo sigo haciendo. Cuando yo me vengo aquí a Málaga, yo tengo una novieta, cuando yo me vengo aquí a Madrid, perdón, yo tengo una novieta en los primeros años, que una chica de Málaga, que es bailarina de flamenco. Y que en ese momento bailaba con Antonio Gades. Y entonces, ahí, a raíz de eso, bueno, pues tengo cierta relación con la compañía, con tal. Y el Payo Gades siempre les decía una cosa durante los ensayos. Y les decía, quédate con este giro de música, quédate con este momento de coreografía, quédate con esta farseta de la guitarra, quédate tal. Quedaros con cosas durante los periodos de ensayo que de repente te emocionen, te gusten, te agarren un pellizco que diga, hostia, qué bonito esto, qué bonito este, o qué bonito este paso, qué bonito esto. Quédate con eso, porque cuando lleves un año haciendo esta función tendrás que agarrarte a cosas que te recuerden por qué te gusta tanto hacer esto. Ya. Y entonces de repente, yo eso lo aplico siempre. En cada función que o sea, en cada producción. En cada producción hay procesos de ensayo. En el proceso de ensayo yo me voy quedando con cosas que me gustan mucho. Con esta coreografía o con esta melodía o con esta canción o cómo Briel canta esto cuando está en esta escena. Digo, ¡ay, qué bonito es esto! Tío, ¡qué bonito es esto! Y para mí son los punch, que son como esos enganches de energía que cuando uno está muy cansado, emocionalmente necesitas, ¿no? Claro. Y yo le decía a él, ese es mi truco. Ese es mi truco. Digo, y no me falla, ¿eh? Increíble. Yo creo que lo voy a Yo también lo voy a aplicar. Yo creo que lo voy a utilizar. Porque es algo muy bonito que te ayuda a refrescarte incluso físicamente. Yo te digo. Ya estás presente haciendo lo que estás Claro, haciendo. Sí. Mucho Y porque te trae a esa realidad. Yo, por ejemplo, una cosa que llevo muy mal, lo confieso, llevo muy mal y me llama la atención de las nuevas generaciones, ¿no? Es que, por ejemplo, Concha Velasco decía que cuando tú venías a la calle, decía, ella no permitía que nadie entrara al escenario con los zapatos de la calle. O sea, que tú pisaras el escenario con tu calzado de la calle. Pues decía que eso era un lugar sagrado y que las basuras, el polvo de la calle se tenía que quedar fuera de eso. Claro. Qué bonito. Y lo decía físicamente, ¿eh? O sea, que no, Sí, de no te verdad, permitía o sea, que entrar, no era- no te permitía entrar, ¿no? Eso a mí siempre me recordaba a esa alegoría, a esa cosa que decía Picasso, de que decía que el arte lo que nos libra es del polvo del camino, del cotidiano, ¿no? O sea, nos libera de toda esa, como que nos limpia de todo eso, ¿no? Y sí que es cierto que yo muchas veces discuto mucho porque siempre digo, si durante 2 horas y media, 3 horas y media de tu vida al que has decidido dedicarte a este trabajo, cuando vienes a trabajar no puedes estar 100% concentrado en lo que estás haciendo y entregándole el respeto que se merece este trabajo, dedícate a otra cosa, macho. Porque y yo esto lo veo en muchas, y eso es una putada en las nuevas generaciones, ¿no? Así lo digo, ¿no? Y lo digo porque es que además lo defiendo todos los días a capa y espada, ¿no? Es decir, esto de que yo llego y da igual, que da lo mismo, entro, o sea, ¿no? Entro en vacío, da igual, venga a la escena, jaja, me río, aquí hablamos mientras tú estás ahí haciendo tú tal, que es como de... O sea, si durante 2 horas y media de tu puñetera vida no puedes estar concentrado haciendo algo, No te dediques a eso. no te dediques a esto. Claro. Porque luego, además, estás todo el día llorando desde tu casa viendo cómo los otros trabajan y tú no trabajas, ¿no? Ya. O sea, Y luego cuando yo creo, estás trabajando no lo haces. claro, yo creo que el trabajo es tan duro conseguirlo, tan duro realizarlo, sobre todo el teatro musical, porque es muy duro hacer teatro musical.
Es decir, el teatro musical en la historia se configura como un paradigma. ¿Por qué? Porque aúna todas las artes. Claro. La danza, la música, la interpretación, todo lo aúna, ¿no? De repente, ¿no? Y estamos hablando que el primer musical, un poco donde la música se convierte en dramaturgia, en algo que contar y forma parte de la historia, estamos hablando de 1943 con Oklahoma. Precisamente de los autores con los que trabajo ahora, con Rodgers y Hammerstein segundo, ¿no? Es decir, en ese momento es cuando se configura el musical como tal, porque de repente todo se une a la narrativa, a lo que vamos a contar. Y todo sirve para contar algo, ¿no? La danza, el habla, la música, todo se configura para eso, ¿no? ¿Es un trabajo muy duro? Sí, mucho, muchísimo. Como siempre digo, saltando a ese otro paralelismo, a esa otra parte de mi vida que es la televisión, ¿todo el mundo quiere ser protagonista? Sí. ¿Todo el mundo quiere cobrar como protagonista? Sí. ¿Todo el mundo quiere figurar como protagonista? Sí. ¿Todo el mundo aguanta el trabajo de protagonista? No. Claro. Porque no, yo he visto muchos chavales petarle la cabeza cuando llega un viernes o cuando llega un jueves. Claro. Porque llevas desde el lunes grabando todos los días la inmensa mayoría de todas las secuencias y llega un punto en el que petas. Claro. Porque eso es un entrenamiento de narices, vamos. O sea, pero de narices. Muchas veces cuando hablo con amigos, conocidos, y hablamos de mi etapa en centro médico, que fueron casi 3 años, es decir, a capítulo diario. Todos los días. Yo en centro médico rodé 3.720 y pico capítulos, ¿no? Qué pasada. De una materia, además, que no es habitual. Claro. Qué fuerte. O sea, que eran casos médicos con sus síntomas, sus diagnósticos, etcétera, Su etcétera. vocabulario específico. O sea, y tener un equipo de 4 o 5 médicos ahí en set todo el día contigo, que por mor de que dijeras una cosa que no era la correcta, te cortaban y tenían que parar porque, claro, tienes que decirlo correctamente, ¿no? Es decir, yo no he hecho mayor esfuerzo en mi vida, de estudio, ¿no? Y de concentración. O sea, llegaba los viernes, porque además yo me reía mucho con compañeros cámaras que decían, no, tal. Digo, que es que tú a las 6 llegas, haces así al botón, pum, apagas y te vas. Y te vas a tu casa, agarra tu moto y te vas a tu casa. Digo, ahora yo me voy a mi casa Te pones a estudiar. y yo tengo 2 horas que no me quita nadie, en las que me encierro en mi habitación a estudiar lo que tengo que rodar mañana. Digo, y también tengo mi hija, tengo mi pareja, y tengo tal. Le digo, pero vida social, cero patatero. Digo, y también me apetece cerrar aquello y decir, me voy a mi hija, con mi hija, a sentarme ahí en el sofá, a no pensar en nada, ¿no? Es decir, ese proceso, todo lo demás, todo el mundo lo quiere. Claro. Lo fuerte, ¿no? Pero lo trabajo, el compromiso que requiere este oficio de actor, ya sea en cine, en televisión, porque al fin y al cabo todo es igual. Sí. Lo único que cambia son los lenguajes, el mecanismo, ¿no? Pero todo es lo mismo. No todo el mundo está hecho de esta pasta, ¿eh? Desde luego. José, muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos estás contando, porque me parece maravilloso, me parece que estamos aprendiendo Increíble. los tres, porque también está Ilenia aquí. Ilenia está- Estamos aprendiendo muchísimo. Está tomando apuntes. Sí. Y me da mucha lástima tener que decirte que estamos ya a punto de terminar. Sí, que tenemos que ya terminar, además nos queda poco y nos Venga. cierran la sala también. Y ya solamente nos falta que contestes a la pregunta del anterior invitado, Anda. hacer una pregunta a la siguiente o el siguiente invitado y el mensaje final a la cámara, y con eso ya cerramos, José. Venga. Exacto, son cosas... Y vamos a hacerte la pregunta que hizo el anterior invitado, que fue Fernando Ripoll, que te recomiendo que veas ese capítulo porque es muy chulo. Venga, vale. Fernando hizo la siguiente pregunta. ¿En qué crees que te ha ayudado las artes escénicas para tu vida? Las artes escénicas, el teatro en general, tiene una cosa maravillosa. Y esto yo lo discutía mucho con un profesor mío de literatura en la universidad, cuando yo estudiaba. Y es que de repente, te cuento, este profesor nos dijo, tienen ustedes, antes de que acabe el curso, tienen ustedes que haber leído, yo estudié ya siendo ya actor, ¿no? Tienen ustedes que haber leído estas obras de literatura y estas obras de teatro, sí o sí, antes de que acabe. Yo me puse a mirar y digo, esta ya la he leído, esta la he hecho, esta la he leído, esta la he hecho y esta la he hecho.
No. Y ese me decía, claro que es usted actor. Digo, sí, señor, es que estas obras que las he hecho. Tal. Claro, por eso se expresa usted como se expresa. Y digo, no, lo que pasa es que mi oficio tiene una cosa terapéutica maravillosa. Es que lo que te hace es confrontarte y no huir, sino afrontarlo con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que te turba, con lo que te deja incómodo y con lo que descubres, porque unos señores muy listos, y mientras más listos fueran y mejor escribieran, mayor espejo te pone delante de ti, ¿eh? O sea, cuando hablamos de señores como Chekhov, Tennessee Williams, Shakespeare, escriben y describen unos personajes que cuando tú te tienes que poner a hacerlos o a leerlos, claro, esa generosidad, ese momento de generosidad, de identificación, si tú eres generoso contigo mismo, es una terapia. Es una terapia porque te ayuda, que es lo que decíamos al principio de la conversación. Es decir, las artes escénicas, el teatro que hace, de repente se convierte en un espejo de la sociedad. De repente se convierte en un espejo porque de repente habla de nosotros y por qué el ser humano fabula, porque el ser humano necesita entenderse y entender al que tiene enfrente y entender cómo funciona el mundo, ¿no? Y el teatro lo que nos hace es, y eso es una cosa preciosa que decía Peter Brook, que decía, el teatro, este oficio es un breve momento de generosidad en el que de repente tener un oficio que sirve para conmover a alguien con una historia ajena es un oficio que vale la pena. Porque el teatro es un acto de generosidad. En este mundo tan tecnológico y tan de IA y tan artificial y tan inmaterial, el teatro sigue siendo el único lugar de encuentro real, vivo y de facto en el que tienes un ser humano que se conmueve, que te conmueve y que de repente lo que está ocurriendo ahí no es virtual, está ocurriendo ahí y no va a volver a ocurrir. No va a volver a ocurrir por ese arte de la repetición. Y el que vive como espectador, como el que lo interpreta, lo que se está sucediendo en ese momento en el teatro es irrepetible, con lo cual eso jamás lo podrá reproducir la IA ni las nuevas tecnologías, ¿no? El teatro sigue siendo un lugar de liturgia, ¿no? Un lugar que, sobre todo, nos ayuda a entendernos. Y si no hubiera sido por las artes escénicas, no sé, yo hubiera sido un cretino como muchos otros que van por el mundo posiblemente sin saber nada de mí mismo. Muy bien. Bueno, José, muy bien. Y ahora estamos ya terminando. Nos gustaría que tú lanzaras una pregunta al siguiente invitado o invitada. Puede ser una pregunta que esté relacionada con las artes escénicas o no, puede ser lo que quieras. Es lanzar una pregunta al siguiente invitado, que luego te diremos quién es. Pero preferimos guardar siempre este secreto porque si sabes quién es, quizás es más personal, no. Ya, madre Algo mía. genérico. Algo genérico. ¿Qué le pregunto yo a nuestro próximo invitado? ¿Qué le pregunto yo? Lo que tú Lo quieras. primero que se te venga a la cabeza. Claro, ya te digo, no tiene por qué ser relacionado con las artes escénicas o con Puede ser lo que Puede quieras. ser lo que quieras. Sí. Damos por presupuesto que es alguien que se dedica a esto. Sí, eso Y seguro. es relacionado con el teatro musical también. Hasta ahí podemos leer. Vale, no, es importante saber esto, que está relacionado con el teatro Sí, eso sí. musical. Con el teatro musical. ¿Qué fue antes? ¿La música o la palabra? Cuidado. Guau. Bueno, pues José, de verdad te lo Muy digo, te bien. lo vuelvo a repetir. que Esto diré no lo las saben veces que haga contestar los músicos. falta. No. Pues a ver si. Yo tengo ahí en la cabeza, ojalá, no lo sé, pero a mí se me ocurren muchas palabras que digo, "Buah". Yo tengo ahí en la cabeza un proyecto, una cosa que me gustaría hacer, que es un documental al que yo llamaría Looking for Something. Oh, qué chulo. Un poco en honor a aquella Ahora película después detrás de Al cámaras nos cuenta. de Nos Al cuenta y Paci- de hablamos Al de- Pacino, de Al Pacino que hizo aquella película Looking for Richard. Sí. Pues porque, claro, Sí, el estar involucrado en el teatro musical, claro, inevitablemente tienes que hablar de Sondheim, ¿no? claro. Sí, claro.
Y a mí que Somken es un tipo que me gusta mucho, me interesa mucho y me fascina mucho. Llevo mucho tiempo como hablando con mucha gente, haciéndoles la misma pregunta, que es ¿por qué Somken es importante en el teatro musical? Pero a ti como actor, a ti como músico, a ti como director de orquesta, a ti como instrumentista, Claro. a ti como bailarina, a ti como dramaturgo, a ti como director de escena. Es decir, cada uno desde su ámbito para hacer o un poco configurar este poliedro. Y es maravilloso, ¿eh? Porque las respuestas según a quién se lo preguntes. claro. Ahora detrás de cámara Veremos veremos qué Ojalá, responde la ojalá. persona que le toque esta. lo verás seguro. Sí, Pues José, lo dicho, muchísimas gracias de verdad porque ha sido un momento gracias. súper agradable. Súper chulo. Esperemos que hayas estado también muy bien Muy tú y que lo hayas disfrutado tanto o más como nosotros. sí, Y sí. ya es- Además, con este fondo de batería, Sí, la verdad que no sé si se estará recogiendo, pero Yo espero de que no. verdad- La Yo espero verdad. que no, y si no lo pasaría Yo espero bastante que no, mal, porque pero si no, igual tendré que hacer tenemos magia que- luego en postproducción. Pero bueno, Pero bueno, sí. terminamos con tu mensaje al mundo, porque esto lo ven muchísimas personas. Aquí tienes la cámara. Nos ven de otros países. Ah, sí, No hay tenemos- ninguna broma. nos Tenemos ven de- espectadores en Guatemala qué y guay. en Estados y en Unidos. Estados Unidos. Pues ojalá esto sirva, mi presencia aquí con vosotros, que soy feliz, sirva para que también todos estos fans que tenemos por ahí también Nos encantaría. sigan a la trágico. Ojalá. Bueno, pues terminamos. Mi Contigo. mensaje al mundo es Tu que mensaje y mi mensaje al terminamos mundo es que contigo. vayan ustedes al teatro, que el teatro les cambia la vida.